Chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Justamente yo voy a utilizar esta plataforma más adicional para poderles explicar un poquito acerca del tema que estamos avanzando actualmente, ¿no? Que es el control de costos dentro de un servicio de alimentación. Ahora, bueno, con todo lo referente avanzado en temas anteriores, nos damos cuenta que el control de costos es bastante importante porque de esto depende la armonía, el funcionamiento de este servicio de alimentación dentro de una institución hospitalaria. Es bastante importante tomar en cuenta el presupuesto con el que se cuenta para que se puedan cumplir a cabalidad los aspectos que comprenden seguir un control de costos adecuado, ¿no? Entonces, es bastante importante, les digo esto, porque un servicio de alimentación no funcionaría de una manera adecuada ni de una manera óptima si el presupuesto no rindiese, porque se debe cubrir el tema de personal, poder pagar al personal que está trabajando en ese servicio de una manera justa, también para poder acceder a comprar los alimentos, tanto víveres frescos como secos, alimentos perecederos, no perecederos, que van a provenir de los proveedores que nos van a otorgar esto, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, es un flujo continuo de mercadeo, como ya lo habíamos avanzado anteriormente en previas clases. Entonces es un flujo constante en el cual el presupuesto se va a ver inmerso, ¿no es cierto? Evidentemente algunas veces este presupuesto no abastece o hay un grado de dificultad por el cual el presupuesto llegue a cubrir este tipo de actividades. En ese momento entonces se deben prever ciertas alternativas que puedan cubrir este presupuesto dentro de esa situación, ¿no es cierto? Como ya les había hablado anteriormente, en un servicio de alimentación ocurren demasiadas falencias y estoy segura que lo van a ver de aquí en unas materias más cómo funciona estructuralmente un servicio de alimentación. Se van a dar cuenta cuán complejo es. Bueno, hablando de mi experiencia propia, ¿no? Como ya les había comentado en clases anteriores, un servicio de alimentación no es perfecto, pero tenemos que llegar a comprender cómo funciona, ¿no? Cada comisión, cada parte dentro de esta para poder generar el producto o servicio que se va a ofertar. En este caso es el menú o los alimentos o las preparaciones que contengan ese menú que se van a ofertar al cliente, al usuario, al comensal, ¿no? Entonces es bastante importante e imprescindible poder tomar en cuenta todo esto, ¿no? Entonces va a existir desde una planificación, organización, ejecución y control del mismo, ¿no? Entonces va a ir cambiando constantemente. Por tanto, va a ser un flujo que va a tener sus subidas, sus bajadas y todo esto, ¿no? En este tema, por ejemplo, en el control de costos, tenemos que considerar 3 puntos muy importantes. El costo de alimentos, vamos a destinar dentro del presupuesto total un apartado para cubrir estos alimentos. Luego, el costo del personal, que ya les había mencionado. Y por último, serían los costos generales o de operación, ¿no? Entonces, son 3 puntos importantes que se deben tomar en cuenta para poder realizar un control de costos adecuado, ¿no? No se olviden costos provenientes de los alimentos, del personal y de estos sistemas u operaciones, ¿no? O generales, ¿no? Que ahí se van a ver inmersas las actividades y todo esto. Entonces, con el presupuesto que se cuenta, debemos nosotros en base a eso ajustarnos, ¿no? Para poder dividirlo en estos 3 puntos que son muy importantes.
¿Ya? Como les había mencionado, chicos, en la tarea anterior, les pedí, ¿no?, que averigüen un poquito acerca de la definición de control de costos, los elementos que contienen este control de costos, que se toman en cuenta, ¿no? Entonces, justamente quería explicarles acerca de esto, ¿no? O sea, reforzarles un poquito más para que ustedes me puedan entender, ¿ya? Entonces, el control de costos, o sea, como significado, como concepto, es directamente, como les digo, es llevar un flujo constante de un presupuesto en el cual se tiene que ver la eficacia y la eficiencia más que todo en este proceso para que este presupuesto pueda cubrir las necesidades del servicio de alimentación, ¿no? Entonces, como función, el control de costos tiene esto, ¿no? Verificar, sustentar la eficiencia de este servicio de alimentación en cuanto al presupuesto, al capital con el que se cuenta, ¿no? Entonces, es muy, muy importante esto. Depende del presupuesto, lo que va a determinar es de que en este proceso o se aumenten el precio de los alimentos o productos, o pueda haber una disminución del personal de salud que esté trabajando dentro de ese servicio, o también que el cliente, usuario, comensal o paciente pueda quedar insatisfecho con este servicio que se le está brindando, este producto, ¿no es cierto? Producto o servicio, y por ende ya no quiera acceder a este, ¿no? Entonces hay un rechazo total del producto o servicio, que en este caso es el menú o la producción de alimentos y todo esto, ¿no? Entonces es bien importante que el jefe del servicio de alimentación pueda tomar en cuenta justamente cómo se va a mover el tema de los alimentos en función de ese presupuesto, cómo la otra parte del presupuesto se va a adecuar en función al personal y cómo este va a ir incidiendo un poco en el tema de de los procesos generales que se van a dar o de los servicios que se vayan a generar dentro de este, ¿no? Entonces, como les digo, hay diversos factores por los cuales este control de costos puede verse afectado y por ende puede afectar la eficacia del mismo o la eficiencia, ¿ya? Dentro de este tenemos que, por ejemplo, no puede haber una buena accesibilidad de alimentos, una recepción o una salida de los mismos, o porque se ha deteriorado, o porque el proveedor no ha podido llevar al establecimiento de salud los alimentos solicitados. Un poco de esto yo les puedo hablar de la experiencia, ¿no? Que justamente el establecimiento de salud tiene proveedores establecidos, ¿no? Que durante el año funcionan, ¿no? Entonces, no solamente llevan una vez al año todos los productos, tanto víveres frescos, secos y todo eso, ¿no? Lo que hacen es llevar o semanalmente o mensualmente los productos dependiendo de la duración o caducidad que tengan estos, ¿no? Por ejemplo, los víveres frescos, se encuentran lácteos y derivados y todo esto, lo pueden hacer semanalmente o cada 2 semanas llevar un tanto, ¿no? Y esto se hace de acuerdo a la planificación del menú, va a estar sujeta obviamente, entonces de esto va a depender que los proveedores vayan cada cierto tiempo para poder abastecer este tipo o este grupo de alimentos, ¿no?
por ejemplo, los víveres frescos o secos, mejor dicho, serán de aquí a 3 semanas o un mes, o quizá de aquí cada 3 meses. Entonces, porque evidentemente su tiempo de durabilidad o no va a ser o el tiempo de caducidad no va a ser tan pronto, entonces va a conllevar un proceso más largo, y todo esto también va a depender del tipo de almacenamiento y todo eso. Entonces, en caso de ese grupo de alimentos víveres secos, entonces ya se tomaría un poco más de margen de tiempo, ¿no? Entonces, como yo les hablo, todo esto va a ir en función al establecimiento de salud, a las normativas que tengan estas, a los proveedores con los que se cuentan, también a la disponibilidad de tiempo también con la cual cuentan estos proveedores. Entonces, a eso también se tiene que sujetar, porque los proveedores también pueden trabajar para distintos establecimientos de salud. Entonces, también hay que ver la forma de organizar todo esto, ¿no? Con el fin de no alterar la aplicabilidad, si así se lo quiere decir, del menú que se está ofertando, de este producto o servicio que se está ofertando al cliente comensal o usuario. Entonces, puede deberse a esos factores por el cual el control de costos se puede haber alterado. Porque si es que no hay todo, entonces el flujo de presupuesto o el control de costos, el presupuesto en sí no estaría, no sé, como les digo, no estaría fluctuando, no estaría corriendo de una buena manera. Entonces puede haber un desbalance, y en los informes que se tengan que presentar a futuro respaldando este presupuesto puede que haya conflictos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno respalda todo este tipo de acontecimientos y todo esto? Entonces, mediante planillas establecidas, que estas se van a ir directamente a las directrices por las cuales el establecimiento de salud se norma, se rige. Entonces, todos estos papeleos se presentan a eso, ¿no? Y tiene que haber una justificación de todo lo que pueda pasar, ¿ya? Entonces, hablando un poquito de los elementos del control de alimentos, ya sabemos que el control de alimentos es un sistema por el cual se va a ver inmerso un flujo constante del presupuesto, cuya función va a ser de que este dinero que se esté manejando funcione con bastante eficiencia en todos los procesos que se den dentro de un servicio de alimentación. Pero este control de costos también tiene elementos que se toman en cuenta, los cuales son bastante importantes y debemos considerarlos. Uno de ellos está el control de costo de alimentos, ¿no? Como les he dicho, que funciona en base a planillas de los diferentes alimentos, vale decir Cardex, que ya lo van a ir conociendo poco a poco esto en otras materias, que es una planilla donde se justifica el precio unitario y se saca el precio de lo que se necesita, ¿no? Entonces, esto se hace tanto por grupo de alimentos correspondientes a víveres frescos, secos, por ejemplo, a alimentos perecederos, no perecederos. Se puede dividir en grupos de frutas, verduras, y ahí el servicio tiene, ¿no?, su forma de división de estos grupos de alimentos, pero como les digo, ahí se cuenta con el precio unitario de cada artículo o alimento, y por ende se saca el costo total de lo que se requiere, ¿no?, en función al tiempo que se vaya a utilizar. Entonces, en este control de costos tenemos esto, ¿no? Debe haber una normativa, se debe normar para que se pueda, como les digo, se pueda se pueda establecer y se pueda adecuar en función a esto, a las normativas que puedan haber, ¿no?, en la institución hospitalaria, que es bastante importante, ¿no? Es lo más importante.